El gran salón del Consejo Galáctico bullía de voces. Miles de seres de cientos de mundos se sentaban en hileras ascendentes de asientos. En el centro se encontraba el gran anciano Vox, con su piel azul arrugada por la edad y sus 4 ojos parpadeando lentamente mientras esperaba el silencio. «Vengo ante ustedes hoy con una advertencia», dijo Vox, su voz más fuerte de lo que su viejo cuerpo sugería. «Una nueva especie ha comenzado a alcanzar las estrellas. Se llaman a sí mismos humanos». Una oleada de risas se extendió por la cámara. La gran consejera Meera, alta y elegante, con una piel plateada que atrapaba la luz, dio un paso al frente. «Gran anciano», dijo, con voz dulce pero con una mirada fría. «Respetamos su sabiduría, pero seguramente esto no merece nuestro tiempo. Esos humanos apenas han salido de su propia luna. Sus naves son primitivas. Sus armas son rudimentarias. ¿Por qué debería el Consejo temerles?» Vox no respondió de inmediato. En su lugar, tocó un control en su muñeca. Sobre la plataforma central, apareció una pantalla. Mostraba un planeta azul y verde, el tercero desde una estrella amarilla. «Observen», dijo. Hace 100 de sus años, viajaban a caballo y en barco de vela. Hace 50 años, dividieron el átomo. Hace 20 años, crearon redes de información mundiales. Hoy tienen bases permanentes en su luna y están planeando misiones a su planeta vecino. Muchas especies avanzan rápidamente, dijo el consejero Drav, cruzando sus gruesos brazos sobre el pecho. ¿Qué hace a estos humanos especiales? No es solo su velocidad, replicó Vox. Es su naturaleza. Los humanos se adaptan más rápido que cualquier especie que hayamos encontrado. Prosperan ante los desafíos. Convierten los contratiempos en ventajas. Tocó su muñeca de nuevo. La pantalla mostró la historia humana. Sus guerras, sus desastres, sus triunfos. Lo más importante, continuó Vox, es que los humanos nunca se rinden. Cuando no pueden rodear un obstáculo, lo atraviesan. Cuando caen, se levantan más fuertes. La gran consejera Meera se rió y muchos se unieron a ella. Gran anciano, con todo respeto, suenan como niños jugando a ser guerreros. Su planeta todavía está dividido en naciones que luchan entre sí. ¿Cómo podrían amenazarnos? Los antiguos ojos de Vox se entrecerraron. No dije que nos amenacen hoy. Dije que deberíamos ser cautelosos. La última especie con tal adaptabilidad fueron los Kreven, y todos recordamos lo que les pasó. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. No se hablaba de los Kreven en conversaciones educadas. Su imperio había surgido rápidamente y caído aún más rápido después de desafiar la autoridad del Consejo 3 siglos atrás. Eso fue diferente, dijo Meera rápidamente. Los Kreven eran agresivos por naturaleza. Por lo que hemos observado, los humanos valoran la paz. Los humanos valoran la supervivencia, corrigió Vox. Serán pacíficos si la paz les ayuda a sobrevivir. Serán guerreros si la guerra les ayuda a sobrevivir. Eso es lo que los hace peligrosos. Son lo que necesiten ser. Los miembros del Consejo se movieron incómodos. Vox podía ver que los estaba perdiendo. Estaban demasiado cómodos en su poder, demasiado seguros de su superioridad. Solo pido que establezcamos límites claros, dijo Vox. Hagamos contacto ahora, mientras aún podemos impresionarlos con nuestra fuerza. Establezcamos reglas antes de que aprendan que no hay reglas. Consideraremos su consejo, gran anciano, dijo Meera en un tono que significaba que no harían tal cosa. El consejo le agradece su sabiduría. Vox inclinó la cabeza y se alejó de la plataforma. Mientras se arrastraba hacia la salida, su asistente Toul se apresuró a su lado. No escucharán, susurró Toul. Nunca lo hacen, replicó Vox. Pero hemos cumplido con nuestro deber. Ahora, nos preparamos. El capitán James Reed estaba en el puente de la nave de exploración Pioneer, mirando el vasto vacío del espacio a través de la pantalla principal. A sus 45 años, Reed era considerado joven para ser capitán, pero su mente aguda y su cabeza fría le habían valido el mando de la nave más avanzada de la humanidad. «Algo en los sensores, doctora». «¿Lane?», preguntó. La doctora Anna Lane,
La oficial científica de la nave negó con la cabeza. Sus dedos se movían rápidamente sobre su consola. Nada todavía, capitán, solo más espacio vacío. Reed asintió. La Pioneer había estado viajando más allá del borde del espacio cartografiado durante 3 semanas. Su misión era simple: ir más lejos de lo que cualquier humano había llegado antes y ver qué había ahí fuera. Siga buscando, dijo Reed. Hay algo ahí fuera. Puedo sentirlo. El comandante Mike Foster, el segundo al mando de Reed, levantó la vista de su estación. ¿Sintiendo cosas ahora, capitán? Eso no es propio de usted. Reed sonrió. Llámalo instinto, Mike. 20 años en el espacio te enseñan a confiar en tu instinto. Más vale que tu instinto tenga razón, dijo Foster. El control en la Tierra se está impacientando. Quieren resultados, no más informes de espacio vacío. Tendrán sus resultados, prometió Reed, de una forma u otra. El puente se quedó en silencio mientras todos volvían a su trabajo. Reed se sentó en su silla de mando, pensando. La humanidad había estado anhelando las estrellas durante décadas, pero el progreso había sido lento. Las vastas distancias entre los sistemas solares dificultaban la exploración. La Pioneer estaba equipada con el sistema de propulsión más nuevo, lo que le permitía viajar más rápido que cualquier nave anterior, pero aún así, el viaje había sido largo. La voz de la capitana Lane rompió el silencio. Estoy detectando algo en los sensores de largo alcance. No es natural. Reed se puso de pie al instante. En la pantalla, la vista cambió para mostrar un pequeño objeto flotando en el espacio. Era claramente artificial, una estructura metálica con paneles extensibles que podrían ser colectores solares. ¿Qué es?, preguntó Foster, acercándose a la pantalla. Desconocido, respondió Lane. Pero definitivamente no es uno de los nuestros. El diseño no se parece en nada a nuestra tecnología. Reed sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. ¿Está diciendo que es alienígena? Lane levantó la vista, con los ojos muy abiertos por la emoción. Sí, capitán. Creo que acabamos de encontrar la prueba de que no estamos solos. El puente estalló en un murmullo excitado. Reed levantó una mano pidiendo silencio. Distancia al objeto. Unas 6 horas a nuestra velocidad actual, dijo Lane. Reed asintió. Ponga rumbo, comandante. Vamos a saludar. 6 horas después, la Pioneer flotaba junto a la estructura alienígena. De cerca, era del tamaño de una casa pequeña, con un eje central y brazos radiales que sostenían lo que definitivamente eran paneles de recolección de energía. No hay señales de vida, informó Lane. Parece ser una estación automatizada de algún tipo, posiblemente para monitoreo o comunicación. Reed estudió la tecnología alienígena a través de la pantalla. ¿Podemos subirla a bordo para estudiarla? Lane vaciló. No estoy segura de que sea prudente, capitán. No sabemos qué hace ni quién la puso aquí. Exactamente por eso necesitamos estudiarla, replicó Reed. Esto es para lo que vinimos, doctora. El primer contacto con tecnología alienígena. Esto podría cambiarlo todo. Foster parecía preocupado. Capitán, tal vez deberíamos informar primero. Obtener instrucciones. Reed negó con la cabeza. Para cuando recibamos instrucciones, podríamos haber aprendido el doble por nuestra cuenta. Además, es solo una máquina. Después de una cuidadosa maniobra, la tripulación de la Pioneer logró asegurar la estación alienígena en su bahía de carga. Un equipo de científicos, incluida la doctora Lane, se vistió con trajes para examinarla. Tengan cuidado, les advirtió Reed. Sin riesgos innecesarios. Entendido, capitán, respondió Lane, su voz teñida de emoción a pesar de su cautela anterior. Reed observaba desde una ventana de observación cómo el equipo se acercaba a la tecnología alienígena. Este era el momento con el que todo explorador soñaba. El primer contacto con evidencia de inteligencia extraterrestre. ¿Qué piensas, Mike?, preguntó Reed a su segundo al mando. ¿Quién construyó esto y por qué lo dejó aquí en medio de la nada? Foster se encogió de hombros. Quizás es una baliza fronteriza o un semáforo.
Deténgase aquí. No siga adelante. Reed sonrió. Si eso es lo que es, no lo hicieron muy obvio. Quizás no esperaban que llegáramos tan lejos tan rápido, sugirió Foster. Antes de que Reed pudiera responder, la voz de Lane llegó por el comunicador. Capitán, tiene que ver esto. Encontramos lo que parece ser un panel de control, y está respondiendo a nuestra presencia. Reed y Foster intercambiaron miradas. Voy en camino, dijo Reed, dirigiéndose a la bahía de carga. Lo que sucediera a continuación cambiaría la historia de la humanidad para siempre. Lo que Reed no podía saber era que en el momento en que sus científicos activaron el dispositivo alienígena, una señal se extendió por las estrellas, una señal que eventualmente llegaría al Consejo Galáctico. Y para entonces, sería demasiado tarde para prestar atención a la advertencia del anciano Vox. El administrador Ben caminaba nervioso en su oficina en Trell 9, un pequeño puesto minero en el borde del espacio del Consejo. La estación orbitaba un planeta árido rico en minerales raros. Fuera de su ventana, las naves de transporte iban y venían, transportando trabajadores y suministros. Deberías informar de esto al Consejo, dijo Lie, su asistente. Su piel verde se veía pálida bajo las luces de la oficina. Las señales extrañas siempre se informan. Esa es la regla. Ben se pasó una mano por su corto cabello gris. Reglas, reglas, siempre reglas contigo, Lie. Las reglas nos mantienen a salvo, replicó ella. Ben dejó de caminar y miró la pantalla de datos en su pared. Mostraba un patrón de señal diferente a todo lo que había visto antes. Hacía 3 días que los sensores de la estación lo habían captado. Un mensaje repetitivo proveniente de la dirección del espacio inexplorado. ¿Y si es algo importante?, preguntó Ben. Si lo informo, el Consejo se hará cargo. Enviarán a algún oficial que no sabe nada del espacio fronterizo. Nos harán esperar meses por respuestas. ¿Y si no lo informas?, preguntó Lie, cruzando los brazos. Ben sonrió. Entonces investigamos nosotros mismos. Tomamos mi nave personal, seguimos la señal y vemos qué hay ahí fuera. Si no es nada, no hay daño. Si es algo interesante, se encogió de hombros. Quizás consigamos un ascenso. Los ojos de Lie se abrieron de par en par. O quizás nos despidan, o algo peor. Vive un poco, Lie. 20 años en esta roca, siguiendo cada pequeña regla. ¿No quieres algo de emoción? Antes de que Lie pudiera responder, la puerta de la oficina se deslizó para abrirse. Trell, el jefe de seguridad de la estación, entró corriendo. Administrador, dijo, con voz urgente. Los sensores de largo alcance han detectado una nave que se aproxima. No es una de las nuestras. Ben sintió que su corazón se aceleraba. ¿La fuente de la señal? Lo más probable, respondió Trell. Llegará en unas 6 horas. Ben se enderezó el uniforme. Prepara un comité de bienvenida y, Trell, mantén esto en secreto por ahora. Trell asintió y se fue. Lie miró a Ben con incredulidad. Vas a recibirlos sin la aprobación del Consejo. Voy a dar la bienvenida a visitantes a mi estación, corrigió Ben. Eso está dentro de mi autoridad. Lie negó con la cabeza, pero no dijo nada más. Ben se volvió hacia la ventana, observando las estrellas. Después de años de rutina, algo nuevo estaba sucediendo por fin. El capitán Reed se ajustó el uniforme mientras la Pioneer se acercaba a la estación alienígena. A través de la pantalla, podía ver que era mucho más grande que el dispositivo de monitoreo que habían encontrado. Esto era un asentamiento completo, con naves que entraban y salían. ¿Signos de vida?, preguntó Reed. Múltiples especies, respondió Lane desde su estación científica. Cientos de individuos. La estación tiene gravedad artificial y una atmósfera compatible con nuestras necesidades. Reed asintió. Nos han enviado instrucciones de atraque. Parece que nos están esperando. ¿Cómo es posible?, preguntó Foster. Nunca hemos hecho contacto antes. La estación de monitoreo, sugirió Lane. Cuando la activamos, debió enviar una señal. Reed consideró esto. Así que saben que venimos, pero no sabemos nada de ellos.
No es la mejor manera de empezar, pero nos las arreglaremos. Tocó un control en su silla. A toda la tripulación, habla el capitán. Estamos a punto de hacer el primer contacto con una civilización alienígena. Para esto nos hemos entrenado. Mantengan la calma, sigan los protocolos y recuerden, representamos a toda la humanidad. Mientras la pionera atracaba en la estación alienígena, Reed reunió un pequeño equipo en la esclusa de aire. Él mismo, la doctora Lane para el análisis científico, el comandante Foster para la seguridad, y el doctor Miller, el oficial médico jefe de la nave. ¿Traductores universales activos?, preguntó Reed. Lane asintió, revisando el pequeño dispositivo en su cuello. Están diseñados para analizar patrones de lenguaje e intentar la traducción. Pero primero necesitan algo con que trabajar. Entonces démosles algo, dijo Reed mientras la esclusa se abría. Al otro lado había 3 figuras. El que estaba al frente parecía ser el líder, humanoide pero claramente alienígena, con piel gris y grandes ojos ovalados. Detrás de él estaban una hembra de piel verde y un oficial de seguridad de una especie diferente, más alto y musculoso. Reed dio un paso al frente, con las manos abiertas en un gesto universal de paz. Soy el capitán James Reed de la nave terrestre Pioneer. Venimos en son de paz y amistad. El alienígena de piel gris ladeó la cabeza, escuchando. Después de un momento, pronunció palabras que Reed no pudo entender. El traductor en el cuello de Reed zumbó, procesando los sonidos. Bienvenidos a Trel 9, llegó la traducción con un ligero retraso. Soy el administrador Ben. Esta es mi asistente Lie y nuestro jefe de seguridad, Trell. Reed sintió una ola de alivio. Los traductores funcionaban. Gracias por su bienvenida, administrador. Somos exploradores de un planeta llamado Tierra. Ben asintió. Tenemos mucho que discutir, capitán Reed. Por favor, síganme. Mientras caminaban por la estación, Reed y su equipo intentaron no mirar fijamente a las diversas especies alienígenas que pasaban. Algunas parecían casi humanas, mientras que otras eran salvajemente diferentes. Criaturas flotantes, seres con múltiples extremidades, entidades que parecían hechas de luz. Ben los condujo a una sala de conferencias con una gran mesa ovalada. Mientras se sentaban, las pantallas en las paredes se iluminaron, mostrando imágenes del espacio. Activaron una de nuestras balizas de monitoreo, dijo Ben. No era una pregunta. Reed asintió. La encontramos a la deriva en lo que pensábamos que era espacio vacío. No teníamos intención de hacer daño. No se hizo ningún daño, le aseguró Ben. Pero deben saber que han entrado en el espacio del Consejo. La baliza marca la frontera. ¿Espacio del Consejo?, preguntó Lane. El Consejo Galáctico, explicó Lie, hablando por primera vez. 300 especies, miles de mundos, unidos bajo una ley y protección comunes. Reed intercambió miradas con su equipo. La humanidad no estaba sola, pero habían llegado muy tarde a una fiesta muy grande. No teníamos forma de saberlo, dijo Reed. Somos nuevos en los viajes interestelares. Ben hizo un gesto despectivo con la mano. Por supuesto, no hay ofensa. Pero ahora debemos decidir qué sucede a continuación. Oficialmente, debería informar de este encuentro de inmediato. ¿Oficialmente?, preguntó Foster, captando el matiz. Ben sonrió. He sido administrador de este puesto de avanzada durante 20 años, comandante. Aquí, lejos de los mundos centrales del Consejo, aprendemos a ser flexibles con ciertos protocolos. Lie frunció el ceño, pero permaneció en silencio. ¿Qué está sugiriendo?, preguntó Reed. Un intercambio no oficial, respondió Ben. Ustedes comparten su tecnología y conocimiento con nosotros. Nosotros compartimos los nuestros con ustedes. Aprendemos el uno del otro antes de que el Consejo se involucre y las cosas se compliquen. ¿Complicado cómo?, preguntó Lane. Ben vaciló. El Consejo tiene procedimientos para el contacto con nuevas especies. Pueden ser extensos. Años de evaluación antes de que se establezcan relaciones diplomáticas plenas. Reed consideró esto. ¿Y si aceptamos este intercambio no oficial?
Ambos nos beneficiamos, dijo Ben. Ustedes obtienen acceso a conocimientos sobre la galaxia y sus pueblos. Nosotros obtenemos una comprensión de su enfoque único de la tecnología. ¿Único?, preguntó Miller, el médico que finalmente se unía a la conversación. Ben asintió. Las modificaciones que hicieron a nuestra baliza fueron bastante impresionantes. Resolvieron problemas con los que nuestros ingenieros han luchado durante años, y lo hicieron con lo que parecen ser herramientas relativamente primitivas. Reed sintió una oleada de orgullo. La humanidad podría ser nueva en la comunidad galáctica, pero no carecía de fortalezas. Creo que podemos arreglar algo, dijo Reed. Un intercambio limitado de información y tecnología no sensible. Excelente, dijo Ben, juntando las manos. Empezaremos de inmediato. En el mundo natal del Consejo, el anciano Vox se encontraba en la cámara privada de la gran consejera Meera. La habitación era opulenta, con techos altos y obras de arte de 100 mundos. Se ha activado una baliza en el sector 47, dijo Vox sin preámbulos. Los humanos han llegado a nuestra frontera. Meera levantó la vista de su escritorio, con un destello de molestia en su rostro. Una baliza entre miles, anciano. Difícilmente una crisis. La señal fue modificada, continuó Vox. Los humanos no solo la activaron, la mejoraron. El rango de transmisión ha aumentado 10 veces. Impresionante, admitió Meera. Pero sigue sin ser una preocupación. La reunión centenaria comienza en 3 meses. No tengo tiempo para recién llegados primitivos. Debería hacer tiempo, advirtió Vox. La baliza está cerca de Trell 9. El administrador Ben tiene reputación de ser independiente. Meera se rió. Ben, ese viejo tonto ha estado enterrado en esa estación minera durante décadas. Incluso si hace contacto con estos humanos, ¿qué podría salir de ello? Los 4 ojos de Vox parpadearon lentamente. Eso es lo que me preocupa, consejera. No lo sabemos, y en mi experiencia, lo desconocido rara vez es benigno. Meera se levantó de su escritorio, su paciencia claramente agotada. Gracias por su preocupación, anciano. Haré que alguien lo investigue, eventualmente. Mientras Vox salía de la cámara, sintió una profunda inquietud. Las ruedas ya estaban en movimiento, y nadie estaba observando lo suficientemente de cerca para ver hacia dónde giraban. En las profundidades del espacio, más allá del conocimiento de los humanos o del Consejo, la señal modificada de la baliza continuaba extendiéndose, llegando más lejos de lo que nadie había previsto. Y en la oscuridad entre las estrellas, algo antiguo se agitó, despertando de un largo letargo. Pasaron 6 meses. Lo que comenzó como una simple reunión entre el capitán Reed y el administrador Ben se había convertido en algo mucho más grande. 17 mundos en los territorios exteriores ahora comerciaban abiertamente con los humanos. Las naves humanas, antes visitantes raros, eran ahora una vista común en las estaciones fronterizas. Reed, ahora almirante Reed, se sentó en su nueva oficina en Trell 9. La estación se había convertido en una embajada no oficial de la Tierra, un lugar donde humanos y alienígenas podían reunirse libremente sin la supervisión del Consejo. Los últimos informes, almirante, dijo el comandante Foster, colocando una tableta en el escritorio de Reed. Reed la tomó y se desplazó por la información. El comercio ha subido otro 30%. Las transmisiones de entretenimiento humano ahora llegan a 23 mundos del Consejo y... Hizo una pausa, levantando las cejas. ¿Es esto correcto? ¿Los Valari han adoptado la música de la Tierra en sus ceremonias religiosas? Foster asintió. Aparentemente, encuentran nuestra música clásica espiritualmente trascendente. Bach y Mozart son particularmente populares. Reed se reclinó en su silla. Hace 6 meses, no sabíamos que existían los alienígenas. Ahora están rezando al son de nuestra música. Sacudió la cabeza con asombro. ¿Cuál es la respuesta del Consejo a todo esto? Sigue siendo mínima, respondió Foster. Nos están tratando como una distracción temporal. Algo que perderá su novedad. Eso es bueno, dijo Reed. Nos da más tiempo. ¿Tiempo para qué exactamente?
Preguntó Foster, con expresión preocupada. El gobierno de la Tierra está encantado con los acuerdos comerciales, pero a algunos funcionarios les preocupa que nos estemos moviendo demasiado rápido. Reed se levantó y caminó hacia la ventana. Desde allí, podía ver naves entrando y saliendo. Naves humanas junto a naves alienígenas de diversos diseños. La humanidad pasó siglos mirando las estrellas, preguntándose si estábamos solos, dijo Reed en voz baja. Ahora sabemos que no. Pero también hemos aprendido algo más. Que la galaxia es más peligrosa de lo que imaginábamos. Se volvió para mirar a Foster. La información que Ben compartió con nosotros sobre el Consejo, sobre su historia, están estancados, Mike. 300 especies, todas siguiendo las mismas reglas, usando las mismas tecnologías, pensando los mismos pensamientos. No han tenido un avance tecnológico importante en más de un siglo. ¿Y nosotros sí? Preguntó Foster. Hemos tenido 3 solo por estudiar esa baliza de monitoreo, respondió Reed. Nuestros ingenieros miran la tecnología alienígena e inmediatamente ven una docena de formas de mejorarla. No porque seamos más inteligentes, sino porque pensamos de manera diferente. No estamos atados por sus tradiciones, sus formas de hacer las cosas. Foster frunció el ceño. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo aquí? ¿Hacia qué estamos trabajando? La expresión de Reed se volvió seria. Supervivencia. El Consejo podría vernos como una curiosidad ahora, pero eso no durará. Tarde o temprano, nos verán como una amenaza. Necesitamos estar listos cuando eso suceda. En el planeta Valari, el joven Trin estaba sentado en su habitación, con los ojos fijos en la pantalla frente a él. En ella, se reproducía una historia humana. Algo llamado película sobre un pequeño grupo que luchaba contra probabilidades imposibles y de alguna manera ganaba. Trin, la cena está lista, llamó su madre desde abajo. Ya voy, respondió, pero no se movió. La película estaba llegando a su clímax. Los héroes haciendo su última resistencia. La puerta se abrió y su padre entró. ¿Viendo transmisiones humanas de nuevo?, preguntó, con tono desaprobador. Trin asintió sin apartar la vista de la pantalla. Son increíbles, padre. Los humanos piensan muy diferente a nosotros. Su padre suspiró. El Consejo ha advertido sobre estas transmisiones. Las llaman contaminación cultural. Ahora Trin se apartó la vista, sus ojos brillaban con un raro desafío. El Consejo tiene miedo de las nuevas ideas. Los humanos no tienen miedo de nada. Eso es lo que los hace peligrosos, dijo su padre. Trin se volvió hacia la pantalla, donde los héroes humanos celebraban su improbable victoria. No, dijo en voz baja. Eso es lo que los hace tener la razón. En el gran salón del mundo natal del Consejo, la reunión centenaria estaba en marcha. Representantes de las 300 especies miembros se habían reunido para mostrar sus logros y planificar el futuro. La gran consejera Meera estaba en la plataforma central dirigiéndose a la asamblea. Durante 1000 años, el Consejo ha mantenido la paz y la prosperidad en todo nuestro espacio, dijo, su voz llegando a cada rincón de la vasta cámara. Hoy reafirmamos nuestro compromiso con los principios que nos han guiado: unidad, estabilidad y el avance gradual y controlado de todas las especies miembros. El anciano Vox estaba sentado en su lugar designado, observando con ojos antiguos. A su lado, otros ancianos se movían incómodos. Solo ellos parecían sentir lo que se avecinaba. Antes de comenzar las presentaciones tradicionales, continuó Meera, hay un asunto que debemos abordar. Hizo una pausa y un silencio cayó sobre la asamblea. Muchos de ustedes han oído rumores sobre una nueva especie encontrada en los territorios exteriores. Estos humanos han capturado la imaginación de algunos de nuestros miembros más impresionables. Vox cerró los ojos brevemente. Ahí venía. Si bien damos la bienvenida al intercambio cultural y al contacto pacífico, dijo Meera, también debemos proteger nuestro modo de vida. La rápida propagación de la influencia humana, sin control ni regulación, representa una posible alteración de nuestra sociedad cuidadosamente equilibrada. Murmullos se extendieron por el salón.
Vox podía ver a los representantes de los mundos que se habían beneficiado del comercio humano con aspecto preocupado. Por lo tanto, continuó Meera, el Consejo propone una política de contención. Se establecerá una zona de cuarentena alrededor del espacio controlado por los humanos. El comercio y la comunicación serán limitados y monitoreados. Esta medida temporal permanecerá en vigor hasta que se pueda completar una evaluación adecuada de la civilización humana. El representante de Valari se puso de pie. Con respeto, gran consejera. Mi pueblo ha encontrado un gran valor en los intercambios culturales humanos. Sus formas de arte han enriquecido nuestras prácticas espirituales. Esa es precisamente la preocupación, respondió Meera suavemente. La influencia incontrolada que conduce a cambios culturales sin la debida supervisión. Otro representante se levantó, este de un mundo minero. La tecnología humana ha aumentado nuestra producción en un 40%. Sus métodos no son convencionales, pero son efectivos. Efectivos, sí, reconoció Meera. ¿Pero ha considerado las consecuencias a largo plazo? Su enfoque de la extracción de recursos difiere mucho de nuestros modelos sostenibles. Lo que podría parecer beneficioso ahora podría resultar destructivo en el futuro. Uno por uno, Meera abordó las preocupaciones planteadas por varios representantes. Sus argumentos eran razonables, su manera calmada y autoritaria. Para la mayoría en la Cámara, parecía ser la voz de la sabia precaución, pero Vox vio a través de ello. Esto no era sobre protección. Era sobre control. El Consejo temía lo que no podía predecir, y los humanos eran, si acaso, impredecibles. Finalmente, Vox se puso de pie. La Cámara se quedó en silencio. Un anciano rara vez hablaba en tales reuniones a menos que el asunto fuera grave. Les advertí sobre los humanos hace 6 meses, dijo Vox. Su voz no mostraba el cansancio que sentía. Sugerí que estableciéramos límites claros entonces, cuando teníamos todas las ventajas. Esa oportunidad ha pasado. La sonrisa de Meera se tensó. Entonces apoya la política de contención, anciano Vox. Apoyo la sabiduría, replicó Vox. Y la sabiduría me dice que tratar de contener a los humanos ahora solo los provocará. Son curiosos por naturaleza. Díganles que no pueden ir a un lugar y de inmediato intentarán ir allí. ¿Qué sugeriría en su lugar? Preguntó Meera, con un toque de burla en su tono. Compromiso, dijo Vox simplemente. Relaciones diplomáticas plenas. Introduzcanlos en el Consejo como observadores primero, luego como miembros. Guíenlos en lugar de restringirlos. Risas recorrieron la Cámara. La idea de traer a una especie tan primitiva al Consejo parecía absurda para la mayoría. La preocupación del anciano queda registrada, dijo Meera, desestimando la sugerencia de Vox sin pensarlo 2 veces. Ahora, votemos sobre la política de contención. La votación fue abrumadoramente a favor. Solo los representantes de los mundos ya profundamente involucrados con los humanos se opusieron. El Consejo había hablado. Los humanos serían contenidos, su influencia limitada, su expansión detenida. 3 días después, en el borde de lo que ahora se designaba oficialmente como zona de cuarentena alfa, 3 cruceros de batalla del Consejo se posicionaron. Su misión era simple: establecer el primer punto de bloqueo y comenzar a hacer cumplir la nueva política de contención. Contacto aproximándose, informó el oficial de sensores del crucero líder. 2 naves. Diseño humano. ¿Solo 2? Preguntó el capitán, sorprendido. Nuestra inteligencia sugería que responderían con al menos 5 naves. Quizás no tomaron en serio nuestra advertencia, sugirió su segundo oficial. El capitán sonrió. Entonces, esto será una simple demostración de la autoridad del Consejo. En la pantalla principal, las naves humanas aparecieron. Eran más pequeñas que las naves del Consejo, con líneas elegantes y configuraciones inusuales que no coincidían con ninguna filosofía de diseño conocida. Habrán canales de comunicación, ordenó el capitán. Informémosles de las nuevas regulaciones. Antes de que el oficial de comunicaciones pudiera obedecer, las naves humanas se separaron, moviéndose con una velocidad y precisión que parecían imposibles.
Un momento estaban directamente enfrente, al siguiente habían flanqueado de alguna manera la formación del consejo. ¿Cómo lo? Empezó a decir el capitán, pero nunca terminó su pregunta. Ambas naves humanas liberaron una nube de pequeños objetos, cientos de ellos extendiéndose para rodear las naves del consejo. ¿Armas? Preguntó el capitán con urgencia. Negativo, respondió el oficial de sensores, con confusión en su voz. Parecen ser boyas de comunicación de algún tipo. Están transmitiendo en todas las frecuencias. La pantalla principal parpadeó y apareció un rostro humano. Era el almirante Reed, su expresión seria, pero no hostil. Atención, naves del Consejo, dijo Reed. Entendemos que se les ha ordenado establecer un bloqueo. Antes de que procedan, quiero demostrar algo. La pantalla se dividió, mostrando una vista del espacio alrededor de las naves del Consejo. Los pequeños objetos que los humanos habían desplegado ahora formaban un patrón complejo, creando una red que rodeaba el bloqueo. Estos son relés de comunicación, explicó Reed. Un nuevo diseño basado en su propia tecnología, pero modificado para operar a frecuencias más altas. En este momento, están transmitiendo información sin censura a todos los mundos en un radio de 50 años luz. Información sobre la Tierra, sobre nuestra tecnología, nuestra cultura, nuestras ideas. El capitán miró incrédulo. No pueden hacer esto. El Consejo ha votado. El Consejo votó sin consultarnos, interrumpió Reed. Eso es una mala práctica diplomática de donde yo vengo. Ahora, tienen dos opciones. Pueden destruir estos relés y demostrar a todos los que miran que el Consejo teme a las ideas más que a las armas. O pueden regresar a su territorio y sugerir a sus líderes que tal vez una conversación sería más productiva que un bloqueo. El capitán miró a sus oficiales, viendo su propia incertidumbre reflejada en sus rostros. Sus órdenes no los habían preparado para esto. Esperaban resistencia, quizás incluso combate, pero no esto. Informaremos de esto al Consejo, dijo finalmente el capitán. Reed asintió. Estaremos aquí cuando estén listos para hablar. Mientras las naves del Consejo se daban la vuelta y partían, Reed se permitió una pequeña sonrisa. No se había disparado un solo tiro, pero el mensaje se había entregado con perfecta claridad. Los humanos no serían contenidos. En el mundo natal del Consejo, la gran consejera Meera estaba a punto de aprender que la tormenta que había descartado tan casualmente ahora estaba cobrando fuerza a sus propias puertas. En el borde más lejano del espacio conocido, la nave científica Curiosity flotaba en silencio. Era una misión conjunta. Humanos y científicos de varias razas del Consejo trabajando juntos a pesar de la política oficial de contención. El administrador Ben lo había arreglado, cobrando favores de viejos amigos. La doctora Lane estaba en la consola principal de sensores, frunciendo el ceño ante las lecturas. Eso no puede estar bien, murmuró. Trell, el jefe de seguridad de Trell 9 que se había unido a la misión como representante de Ben, se acercó a su lado. ¿Qué has encontrado? Una especie de anomalía gravitacional, respondió Lane. Es masiva, pero no coincide con ningún fenómeno conocido. Ajustó la configuración y la pantalla principal se llenó con una representación visual del espacio vacío. Excepto que no estaba vacío. Había una oscuridad allí, un vacío más profundo que el espacio a su alrededor. Se está moviendo, observó Trell. Y rápido. Lane asintió, haciendo cálculos. A su velocidad actual, llegará a los mundos de las colonias exteriores en menos de un mes. El rostro de Trell palideció. Tenemos que advertir al Consejo. Y a la Tierra, añadió Lane. Sea lo que sea esto, no se parece a nada que haya visto. Mientras preparaban una transmisión de emergencia, ninguno notó un pequeño detalle en los datos del sensor. La anomalía había cambiado de rumbo ligeramente, directamente hacia su posición. Los había detectado, y tenía hambre. La gran consejera Meera caminaba de un lado a otro en sus cámaras privadas. La ira irradiaba de ella en oleadas. Ante ella estaba el capitán de la fallida misión de bloqueo, con la cabeza inclinada por la vergüenza. 3 cruceros de batalla, dijo Meera, su voz peligrosamente baja.
3 de nuestras mejores naves, superados en maniobras por 2 naves humanas sin disparar un solo tiro. Usaron tácticas que nunca habíamos visto antes, explicó el capitán. Sus naves se movían de maneras que deberían ser imposibles. Y estos relés de comunicación que desplegaron. Todavía están operativos, terminó Meera. El capitán asintió miserablemente. Nuestros intentos de desactivarlos han fallado. Se adaptan, cambiando de frecuencia más rápido de lo que podemos bloquearlos. Meera dejó de caminar y miró por la ventana las relucientes torres de la capital del Consejo. 6 meses, dijo. Eso es todo lo que les tomó para pasar de descubrir nuestra existencia a humillar a nuestra flota. Quizás el anciano Vox tenía razón. El capitán sugirió vacilante. Quizás deberíamos comprometernos con ellos diplomáticamente en lugar de... No, espetó Meera. No me doblegaré ante esta especie primitiva. Su influencia es una enfermedad que se extiende por nuestra sociedad. Debe ser contenida, cueste lo que cueste. El capitán se movió incómodo. Con respeto, gran consejera, nuestras opciones militares pueden ser limitadas. Los informes de los territorios exteriores sugieren que los humanos han estado compartiendo sus innovaciones tecnológicas con varios mundos. Si esos mundos se alían con los humanos, entonces se oponen al Consejo, terminó Meera fríamente. Prepare una flota completa. No volveremos a ser avergonzados. Mientras el capitán se iba, Meera volvió a la ventana. Durante 1000 años, el Consejo había mantenido el orden. No sería ella quien viera desmoronarse ese orden. No por una especie advenediza que apenas había salido de su propio sistema solar. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un timbre urgente de su consola de comunicaciones. ¿Qué es?, exigió. Transmisión de emergencia de la nave científica de espacio profundo Curiosity, respondió la voz de su ayudante. Están informando. Gran consejera, afirman haber detectado al devorador. Meera se congeló, su ira olvidada. Eso es imposible. El devorador fue expulsado hace siglos. La transmisión se cortó a mitad de la frase, continuó el ayudante. Hemos perdido todo contacto con la Curiosity. Por primera vez en su larga carrera, Meera sintió un escalofrío de miedo genuino. El devorador era más que un enemigo. Era una fuerza de la naturaleza, una pesadilla viviente que casi había destruido toda la vida avanzada en la galaxia antes de que las civilizaciones antiguas se unieran para hacerlo retroceder. Verifique esta información, ordenó. Y convoque al anciano Vox. El almirante Reed miró el mensaje de emergencia de la Curiosity. La voz de la doctora Lane era tranquila pero urgente mientras describía la anomalía que habían detectado. La transmisión terminó abruptamente con un estallido de estática. ¿Cuándo llegó esto?, preguntó Reed. Hace 20 minutos, respondió Foster. Hemos intentado restablecer el contacto, pero no hay nada. Es como si la nave simplemente se hubiera desvanecido. Reed asintió sombríamente. Lane no entraría en pánico por nada. Si dice que esta anomalía es peligrosa, debemos tomarla en serio. ¿Sabemos qué es?, preguntó Foster. Reed vaciló. Quizás. El administrador Ben compartió algunos registros históricos conmigo hace unos meses. Había historias sobre algo llamado el Devorador, una mente colmena semiorgánica que atacó la galaxia hace siglos. La descripción coincide con lo que informó Lane. Los ojos de Foster se abrieron de par en par. Si eso es cierto, entonces todos estamos en peligro, terminó Reed. El Consejo y los humanos por igual. Se puso de pie. Decisión tomada. Prepare la flota. Todas las naves listas para el combate. La política de contención, empezó Foster. Ya no importa, lo interrumpió Reed. Si esto es el Devorador, necesitaremos cada nave que tengamos, y aún así podría no ser suficiente. Mientras Foster se iba a cumplir sus órdenes, Reed se volvió hacia el mapa estelar que se mostraba en su pared. Puntos de luz representaban puestos de avanzada humanos y mundos amigos del Consejo. Si el Devorador realmente había vuelto, ¿cuántas de esas luces se apagarían pronto? Una semana después, el mundo fronterizo de Vantis quedó en silencio. Ninguna llamada de socorro,
ninguna advertencia. 5 millones de habitantes desaparecidos en un solo día. El Consejo envió 2 naves exploradoras para investigar. Ninguna regresó. 3 días después, la colonia minera de Proxys sufrió el mismo destino. Esta vez, una sola lanzadera escapó, llevando a supervivientes aterrorizados que hablaban de naves masivas que oscurecían el cielo y extrañas criaturas que parecían hechas de sombra misma. El pánico se extendió por los territorios exteriores. Naves de refugiados huyeron hacia los mundos centrales del Consejo, trayendo historias de horror y destrucción. El devorador no solo había vuelto. Era más fuerte que antes. Más despiadado, más eficiente. La flota del Consejo se movilizó, pero demasiado lentamente. Siglos de paz los habían vuelto complacientes. Sus naves eran impresionantes, pero diseñadas para la ceremonia y la intimidación en lugar del combate real. Sus armas eran poderosas, pero estandarizadas. Cada nave llevaba los mismos armamentos, usando las mismas tácticas. La batalla de Trell 9. 50 naves del Consejo se enfrentaron a 3 de las naves mundo del Devorador. Terminó en horas. Solo 12 naves del Consejo escaparon para llevar noticias de la derrota. El administrador Ben estaba entre las víctimas. Su última transmisión a la Tierra contenía todos los datos que había logrado recopilar sobre el enemigo. Información que resultaría invaluable en los días venideros. El anciano Vox se presentó ante la sesión de emergencia del Consejo Galáctico. La cámara, generalmente tan ordenada, era un caos. Los representantes gritaban unos sobre otros, exigiendo acción, respuestas, protección. La gran consejera Meera, con la compostura rota, golpeó su bastón ceremonial para pedir orden. Gradualmente, el ruido disminuyó. La situación es grave, admitió, con voz tensa. En 2 semanas, el Devorador ha destruido 7 mundos y ha derrotado a nuestra flota en cada encuentro. Nuestros analistas proyectan que llegará a los mundos centrales en un mes. Un representante del mundo agrícola de Lauria se levantó. ¿Cuál es nuestro plan de defensa? ¿Cómo nos protegerán? Meera vaciló. Y en ese momento de silencio, todos oyeron la verdad. No había ningún plan. El Consejo, con todo su poder e historia, no estaba preparado para esta amenaza. El anciano Vox dio un paso al frente. La cámara se quedó completamente en silencio ahora. Todos los ojos puestos en la antigua figura que les había advertido sobre los humanos meses antes. Solo hay una opción, dijo Vox, su voz resonando sin esfuerzo por la vasta sala. Debemos pedir ayuda a los humanos. Jadeos y protestas llenaron el aire. Meera parecía como si la hubieran golpeado. ¿Los humanos?, exigió. Apenas viajan por el espacio. ¿Qué podrían hacer contra el Devorador cuando nuestra propia flota ha fallado? Los humanos piensan de manera diferente, replicó Vox simplemente. Ven soluciones donde nosotros solo vemos problemas. Se adaptan donde nosotros seguimos procedimientos. Innovan donde nosotros mantenemos la tradición. Son caóticos, contraatacó Meera. Impredecibles, peligrosos. Sí, asintió Vox. Y es precisamente por eso que los necesitamos. El Devorador nos derrota porque nos conoce. Sabe cómo pensamos, cómo luchamos, cómo respondemos. Pero nunca antes se ha encontrado con humanos. La cámara estalló en un debate. Algunos representantes apoyaron la sugerencia de Vox, mientras que otros la rechazaron de plano. La discusión podría haber continuado durante horas si no fuera por la llegada de un mensajero que se apresuró al lado de Meera y le susurró urgentemente al oído. El rostro de la gran consejera palideció. Levantó la mano pidiendo silencio y gradualmente la cámara se aquietó. Acabamos de recibir noticias, anunció, con voz temblorosa. El Devorador ha cambiado de rumbo. Se está moviendo más rápido de lo previsto, eludiendo nuestras defensas exteriores. Hizo una pausa, pareciendo casi incapaz de continuar. Una flota humana se ha enfrentado al enemigo en la nebulosa de Currillon. Sin nuestro permiso, gritó alguien. Meera negó con la cabeza. Sin nuestro conocimiento. Movieron sus naves a su posición hace días, preparándose para el avance del Devorador. ¿Cuál fue el resultado?
Preguntó Vox en voz baja. Meera miró directamente al anciano. La batalla está en curso, pero los informes indican que los humanos han logrado destruir una de las naves más pequeñas del Devorador. Es la primera victoria contra el enemigo desde que regresó. El silencio cayó sobre la cámara mientras las implicaciones se asentaban. Luego, lentamente, los representantes comenzaron a asentir, a mirarse unos a otros con una nueva comprensión. Incluso Meera parecía aceptar lo que se había vuelto inevitable. Habrán comunicaciones con la Tierra, ordenó. Díganles. Respiró hondo. Díganles que el Consejo Galáctico solicita su ayuda en la lucha contra el Devorador. Mientras el mensajero se apresuraba a irse, el anciano Vox observaba la asamblea con emociones encontradas. Finalmente habían reconocido la verdad sobre los humanos. Pero temía que la comprensión hubiera llegado demasiado tarde. La tormenta ya no se estaba gestando. Había llegado. Y se necesitaría más que palabras para sobrevivir a lo que se avecinaba. El almirante Reed estaba en el centro de mando de la Unity, la nave más grande de la flota de la Tierra. A su alrededor, humanos trabajaban junto a alienígenas de una docena de mundos del Consejo. Habían pasado 3 semanas desde la primera batalla contra el Devorador, y mucho había cambiado. Informe de situación, ordenó Reed. El comandante Foster, ahora su jefe de operaciones, levantó la vista de su consola. Nuestra flota está en posición, almirante. Las naves del Consejo han formado una línea defensiva alrededor de los mundos centrales según lo planeado. Reed asintió y se volvió hacia su nuevo asesor, el anciano Vox, que había insistido en unirse a la flota humana a pesar de su edad. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó Reed. Horas, quizás, respondió Vox, sus antiguos ojos enfocados en la pantalla táctica. El Devorador nunca altera su estrategia una vez que se ha comprometido. Enviará sus naves mundo directamente a los mundos centrales, tratando de abrumarnos con números. Eso es lo que esperan que esperemos, dijo Reed con una sonrisa sombría. Razón por la cual no estaremos allí. Vox ladeó la cabeza. Todavía cree que este plan funcionará. Creo que tenemos que intentarlo, respondió Reed. La defensa frontal no funcionó en Trel 9 ni en ninguna de las otras batallas. Necesitamos algo que el Devorador no haya visto antes. Se volvió para dirigirse a la tripulación del puente. Todos conocen su papel. Esto no es solo sobre la Tierra o el Consejo. Es sobre toda la vida consciente en la galaxia. Somos la última línea de defensa. Mientras la tripulación volvía a sus preparativos, Vox estudió al almirante humano. ¿Realmente cree que puede ganar? ¿No es así? La expresión de Reed era seria. Creo que podemos sobrevivir. Ganar viene después. En el mundo natal del Consejo, la gran consejera Meera caminaba por los concurridos túneles de refugio, en las profundidades de la superficie. A su alrededor, civiles de docenas de especies se acurrucaban juntos, el miedo evidente en sus ojos. Su ayudante se apresuró a alcanzarla. La evacuación continúa, consejera. Otras 1000 naves partieron hacia las zonas seguras en la última hora. Meera asintió. ¿Y nuestra flota de defensa? En posición junto a las naves humanas, informó el ayudante. Aunque muchos de nuestros comandantes están confundidos por la estrategia del almirante Reed. Yo también, admitió Meera. Pero los humanos se han ganado el derecho a intentarlo a su manera. Su victoria en la nebulosa de Currillón lo demostró. Llegaron a una estación de comunicación donde varios oficiales militares del Consejo estaban de pie alrededor de una pantalla holográfica de la flota del Devorador que se acercaba. 5 naves mundo, señaló un oficial sombríamente, cada una capaz de destruir un planeta entero. Nuestros analistas predicen que nos alcanzarán en 3 horas. Meera estudió la pantalla. ¿Y el plan humano? El oficial vaciló. Han posicionado sus naves de forma extraña. Pequeños grupos dispersos por todo el sistema en lugar de una fuerza de defensa concentrada. Algunos parecen estar completamente fuera de posición. Debe haber una razón, dijo Meera, aunque la duda nublaba su voz. ¿La hay?, dijo una voz detrás de ella. Meera se dio la vuelta para ver a un joven Valari llamado Trin,
uno de los muchos que habían abrazado la cultura humana antes de la política de contención del Consejo. «Explícate», exigió Meera. Trin dio un paso al frente, nervioso pero decidido. «Los humanos no luchan como nosotros. No usan formaciones estandarizadas ni siguen patrones predecibles. Cada uno de sus grupos de naves actuará de forma independiente, adaptándose a la situación a medida que se desarrolle. El caos no es una estrategia», objetó uno de los oficiales. «Para nosotros, quizás», respondió Trin. «Pero para los humanos, la adaptación es supervivencia. Aceptan el caos porque crea oportunidades». Meera miró al joven Valari con nuevo interés. «¿Los has estudiado?» Trin asintió. «Sus historias, su historia. Los humanos han librado innumerables guerras entre ellos. Han aprendido que lo inesperado es su mayor arma». Por primera vez en semanas, Meera sintió un destello de esperanza. Se volvió hacia la pantalla, observando cómo las naves humanas continuaban sus movimientos aparentemente aleatorios. «Entonces esperemos», dijo en voz baja, «que lo inesperado sea suficiente». A bordo de la pequeña nave de ataque Defiance, la doctora Lane revisó su equipo por última vez. A su alrededor, un equipo de científicos humanos y alienígenas hacía preparativos similares. «¿Estás segura de esto?», preguntó Lie, la exasistente del administrador Ben, que se había ofrecido voluntaria para la misión en honor a su memoria. Lane asintió. Los datos que Ben envió antes de que cayera Trell 9 fueron claros. El Devorador no es solo una fuerza militar. Es una mente colmena. Cada nave, cada criatura está conectada a una conciencia central. ¿Y crees que podemos interrumpir esa conexión? Eso es lo que vamos a descubrir, respondió Lane. Nuestro análisis sugiere que el Devorador se comunica usando entrelazamiento cuántico, señales instantáneas que no pueden ser bloqueadas ni interceptadas. Pero pueden ser confundidas, añadió el profesor Krell, un físico del Consejo que había estado trabajando con Lane. El capitán de la nave llamó por el intercomunicador. 2 minutos para la inserción. Todo el personal asegurado para maniobras de alta velocidad. Lane tomó su asiento y se abrochó el cinturón. La misión era peligrosa, quizás suicida, pero si tenían éxito, podrían darle a la flota la ventaja que necesitaba. «Por Ben», dijo Lie en voz baja. Lane se acercó y le apretó la mano. «Por todos». La batalla comenzó súbita y violentamente. Las naves mundo del Devorador emergieron del hiperespacio cerca del mundo natal del Consejo, exactamente como se predijo. Sin embargo, lo que encontraron esperándolos no era lo que esperaban. En lugar de una línea defensiva de naves del Consejo, encontraron solo espacio vacío. La trampa se activó un momento después, cuando las naves humanas aparecieron desde detrás de lunas y asteroides, atacando desde todas las direcciones a la vez. Cada grupo de batalla humano usó tácticas diferentes, armas diferentes. Algunos dispararon torpedos convencionales. Otros desplegaron nuevos dispositivos que interrumpieron los sistemas de sensores del Devorador. Unos pocos simplemente embistieron naves enemigas más pequeñas, sacrificándose para crear brechas en las defensas del Devorador. La flota del Consejo, que se había estado escondiendo en la sombra de la luna más grande del planeta, se unió al ataque cuando las fuerzas del Devorador comenzaron a dispersarse en confusión. A bordo de la Unity, Reed observaba el desarrollo de la batalla. «¿Estado de la operación Aguja?», preguntó. «La Defiance ha llegado a la nave mundo principal», informó Foster. «Están iniciando la fase 2 ahora». Reed asintió. «¿Y nuestras pérdidas?». La expresión de Foster era sombría. «Graves. Ya hemos perdido 37 naves. Valdrá la pena si la doctora Lane tiene éxito», dijo Reed, aunque el peso de esas pérdidas se mostraba en su rostro. El anciano Vox estaba a su lado, observando la pantalla táctica con asombro. «Nunca he visto una estrategia de batalla así», admitió. «Sus naves se mueven como si tuvieran mente propia». «Es porque la tienen», explicó Reed. «Cada capitán tiene plena autoridad para adaptarse e improvisar. Les dimos el objetivo, no instrucciones paso a paso». Vox asintió lentamente. «Libertad dentro de una estructura. Caos con un propósito».
Eso es la humanidad en pocas palabras, dijo Reed con una pequeña sonrisa. La sonrisa se desvaneció cuando las alarmas sonaron en todo el puente. La nave mundo principal está cambiando de rumbo, anunció Foster. Se dirige directamente hacia nosotros. Han identificado nuestra nave de mando, se dio cuenta Reed. Toda la energía a los escudos. Prepárense para el impacto. Dentro de la masiva nave mundo principal, la tripulación de la Defiance se abría paso a través de extraños corredores orgánicos. El interior no se parecía a nada que hubieran visto. Mitad máquina, mitad tejido vivo, pulsando con una luz espeluznante. Por aquí, dirigió Lane, siguiendo las lecturas de su dispositivo. El nodo central debería estar justo adelante. Entraron en una vasta cámara llena de lo que parecía tejido cerebral brillante suspendido en líquido. Cables con forma de tentáculos lo conectaban a los sistemas de la nave. La mente colmena, susurró el profesor Krell con asombro. La conciencia central de toda la fuerza del devorador. Lane no perdió tiempo. Instalen los disruptores. Tenemos 3 minutos antes de que nos encuentren. El equipo trabajó rápidamente, colocando pequeños dispositivos alrededor de la cámara. No eran armas en el sentido tradicional. Eran osciladores cuánticos diseñados para interferir con la red de comunicación del devorador. 30 segundos, advirtió Lie, vigilando la entrada. Lane hizo un último ajuste. Listos. Todos de vuelta a la nave. Mientras corrían, Lane activó los dispositivos de forma remota. Detrás de ellos, la estructura similar a un cerebro comenzó a pulsar erráticamente, su brillo parpadeando. En todo el campo de batalla, el efecto fue inmediato y dramático. Las naves del devorador perdieron repentinamente la coordinación, algunas deteniéndose por completo mientras otras comenzaban a disparar a sus propios aliados. «Está funcionando», exclamó Foster. «La flota enemiga está en desorden». Reed no vaciló. «Todas las naves, presionen el ataque. Apunten primero a las naves mundo secundarias». La batalla cambió rápidamente. Sin su conciencia unificada, las fuerzas del devorador no pudieron adaptarse a las tácticas caóticas de los humanos. Una por una, las naves mundo cayeron ante el poder combinado de la Tierra y las naves del Consejo. La nave mundo principal, sin embargo, comenzó a recuperarse. Sus sistemas eran más resilientes, capaces de funcionar de forma independiente cuando era necesario. ¿La Defiance?, preguntó Reed. Foster negó con la cabeza. Sin comunicación. Puede que no hayan salido. La mandíbula de Reed se tensó. Entonces terminaremos esto nosotros mismos. Preparen un asalto directo al objetivo principal. Almirante, advirtió Vox. Incluso dañada, esa nave podría destruir la mitad de nuestra flota restante. Lo sé, respondió Reed. Pero si no terminamos esto ahora, el devorador se adaptará de nuevo. Está aprendiendo de nosotros con cada encuentro. La Unity lideró la carga, acompañada por las naves humanas restantes y aquellas naves del Consejo lo suficientemente valientes como para seguir. Atacaron la nave mundo herida desde múltiples ángulos, apuntando a los puntos débiles identificados en la última transmisión de Ben. Por un momento, pareció que el asalto fracasaría. Las defensas de la nave mundo resistieron, y comenzó a cargar lo que parecía ser un arma principal. Entonces, de repente, una serie de explosiones estallaron desde el interior de la masiva nave. La Defiance había completado su misión, destruyendo la mente colmena desde adentro. Lo lograron, dijo Foster con incredulidad. La nave mundo principal comenzó a desmoronarse, su destrucción desencadenando una reacción en cadena entre las naves más pequeñas del devorador aún conectadas a ella. En cuestión de minutos, la flota enemiga estaba en plena retirada, huyendo de regreso a la oscuridad entre las galaxias. 3 días después, tuvo lugar una nueva reunión en la Cámara del Consejo. Esta fue más pequeña, más solemne. Muchos asientos permanecieron vacíos, sus representantes perdidos en la defensa de sus mundos. La gran consejera Meera se paró ante la asamblea, su confianza habitual atemperada por los acontecimientos recientes. El devorador ha sido repelido, anunció.
Gracias a los esfuerzos combinados de las fuerzas del Consejo y nuestros aliados humanos, la amenaza ha sido contenida. Hizo una pausa, mirando hacia donde el almirante Reed estaba con el anciano Vox. Pero el costo fue alto, continuó. Miles de millones perdidos, mundos destruidos, y hemos aprendido una dura lección sobre la naturaleza de nuestra existencia en esta galaxia. Reed dio un paso al frente ante el gesto de Meera. El devorador está herido, pero no destruido, dijo a la asamblea. Volverá, quizás en décadas, quizás en siglos. Debemos estar listos cuando lo haga. ¿Y cómo propone que nos preparemos?, preguntó uno de los representantes del Consejo. Juntos, respondió Reed simplemente. Humanos y razas del Consejo compartiendo conocimiento, tecnología y perspectivas. Nuestras diferencias son nuestra fuerza, su estabilidad y nuestra adaptabilidad, su paciencia y nuestra urgencia. Meera asintió. El Consejo propone una nueva Carta Galáctica, una que incluye a la Tierra como un mundo miembro de pleno derecho, con estatus de asesor especial en asuntos de defensa y seguridad. La votación fue unánime. Cuando la sesión terminó, el anciano Vox se acercó a Reed. Ha logrado lo que pensé que era imposible, dijo Vox. Ha cambiado al Consejo. Reed negó con la cabeza. El devorador cambió al Consejo. Nosotros solo les mostramos otro camino a seguir. La paradoja de los humanos, reflexionó Vox, no es que sean peligrosos, aunque ciertamente lo son, sino que su peligro es precisamente lo que los convierte en nuestros mejores aliados. Imaginan lo peor para poder prevenirlo. Se preparan para amenazas que nosotros ni siquiera podemos concebir. Reed sonrió. Esa es nuestra naturaleza. Esperan lo mejor, pero se preparan para lo peor, terminó Vox. Un enfoque sabio en un universo incierto. Mientras miraban las estrellas a través de la gran ventana de la cámara, ambos sabían que la galaxia había cambiado para siempre. El Consejo finalmente había escuchado, aunque casi había sido demasiado tarde. Y la humanidad había encontrado su lugar entre las estrellas, no como conquistadores o súbditos, sino como guardianes contra la oscuridad que acechaba en el medio.